Todos estamos ya en vivo, vamos a realizar, bueno, otra vez este ciclo de entrevistas, ¿no? Una vez más, hoy nos va a tocar, digamos, hablar con Juan Carlos Monedero, un licenciado en filosofía, un experto, digamos, en la temática de lo que tiene que ver todo con esto de eh, los valores frente a este progresismo y demás. Juan Carlos, así que bueno, ya vamos a estar compartiendo pantalla y ya puse para transmitir con él, así que bueno, ahí vamos a compartir pantalla y ya vamos a estar charlando con el gran especialista en todo lo que tiene que ver con el rubro de la filosofía. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Todo Todo bien, bien? todo bien. La verdad que bueno, un honor y pedir disculpas por lo de la semana pasada y bueno, y darte las gracias también porque hoy estés, eh, digamos, acá respondiendo preguntas y demás, tomando un poco de tu tiempo, la verdad que para uno es muy importante. No te hagas problema, para nada, no hay ningún problema. Fue un imprevisto, pasó unos problemas, así que lo único, espérame que arregle un poco la cámara, que viste que estas cosas como cuestan, ¿no? Pero bueno, vamos hablando. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que bien por ahora, feliz y contento de poder estar charlando con vos. Y bueno, como un poco charlaba, digamos, de todo esto, es la verdad que es importante tener tu visión, bueno, dentro de lo que es la rama de los intelectuales que están batallando en lo que es la cultura. La verdad que es muy importante poder escuchar de tu parte, digamos, porque aparte no hay muchos filósofos, o yo al menos por ahora es el único que conozco que sos vos que bueno, nos pueden ofrecer desde esa perspectiva, digamos, todo lo que es la rama de los valores frente a lo que es el progresismo, digamos, ¿no? En primer lugar, te agradezco el detalle, pero a mí mucho no me gusta llamarme filósofo, ¿no? Filósofos son los que solemos estudiar en la historia de la filosofía, suponete un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, un Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Blas Pascal, ¿no? Yo soy dejémoslo en un licenciado en filosofía, por supuesto, lo que vamos a hacer es tratar de filosofar, por supuesto que sí. Así que vamos a estar en ese sentido. Y con temas que, por lo que hemos visto, son muy interesantes los que me querías plantear vos. La verdad que bueno, empezar, digamos, un poco con esto, bueno, digamos que voy a empezar, digamos, con una generalización, que me gustaría escuchar el análisis que puedes hacer y a ver si tenés, digamos, la misma perspectiva que yo. Que de lo que ha sucedido este último tiempo es ese intento de que el mundo va a girar, por decirlo, ¿no? De alguna manera dentro del espectro derecha-izquierda, está girando a la derecha, digamos. Va yendo para ese lado en donde, digamos, algunos dicen, bueno, ante el avance progresista del feminismo, supremacista, de la totalitaria ideología de género, del aborto, como que choca, digamos, mucho con la gente que termina como por cansancio, digamos, odiando lo que se le impone. Otros lo hablan de que este giro a la derecha se da por un tema más que nada y principalmente de valores, digamos, de valores de normativas de la sociedad. ¿Sí? Este, a- Y a- Ante esa consulta, digamos, digamos, vos cómo lo verías, digamos, dentro ¿cómo de lo esas veo? perspectivas. Ujú, Lo veo de esta manera. En primer lugar, el pensamiento, ujú, el pensamiento se define por su relación, filosóficamente, se define por su relación con la verdad, ujú, no con una posición de lugar, con estar a la derecha, a la izquierda, eso ujú, es algo también muy relativo, porque fíjate que eh, yo podría estar a la derecha de uno y a la izquierda de otro. Entonces, ujú, ya de por sí el tema del pensamiento se define con relación a la verdad. ujú, Y en la tradición filosófica realista, que es la que nosotros bebemos, en la cual existen bienes y principios objetivos que no dependen del capricho ni de la subjetividad, en la ujú, tradición filosófica realista, el pensamiento siempre se define por su relación con la verdad de las cosas, con la ujú, medida objetiva de la realidad, con un orden que el ujú, hombre no produce ni construye, sino que descubre. ujú, ¿Sí? Por eso ese orden es el fundamento de la ética, de los ujú, bienes.
el fundamento de la justicia, y a su vez es el fundamento de la identidad sexual. Por eso es Ujú, que yo no soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que soy. Soy ujú, hombre, vos sos hombre, somos dos varones, y nuestra identidad sexual está en todo momento subordinada a una realidad, un dato biológico que no podemos modificar. Nosotros a lo sumo podemos modificar los caracteres sexuales secundarios, ujú, ¿sí? Un hombre puede injertarse senos que parezcan femeninos, puede transformarse exteriormente en una mujer lo mismo que un hombre, puede amputarse, puede mutilarse cierta parte de su cuerpo, pero lo único que hace es alterar los caracteres sexuales secundarios. La esencia, como tal, ujú, sigue siendo la misma. Entonces, desde este paradigma creo que está este choque entre un mundo en el cual hay una verdad, hay una justicia, hay un bien y una belleza objetivos, ujú, objetivos, y luego está el paradigma donde esa belleza, esa verdad, no dependen de la realidad, sino del sujeto que va construyendo significados a lo largo del tiempo, según la sociedad, según su cultura. Ese ujú, paradigma constructivista es el que toma el progresismo. Y fíjate vos qué interesante que este ujú, progresismo tiene dos alas. El ujú, progresismo tiene dos alas. Tiene un ala de centro derecha y un ala de centro izquierda o de ultra izquierda. ujú, Es decir, uno tendería a pensar que el progresismo es solo de izquierda, pero no es ujú, así. Fíjate, por ejemplo, en Argentina. En Argentina tenemos un partido como el partido de Macrismo, el PRO, Juntos por el Cambio, ujú, que estando dentro de la línea progresista, coquetea con la centro derecha en temas de orden público, en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra las drogas, ujú, pero siempre de una perspectiva progresista y aliados con aquellos que tienen una perspectiva progresista. ujú. Ahora, justamente esto que vos nombrabas, también bueno, muy, muy acertado el tema de la centroderecha y la centroizquierda, y más a la izquierda a veces, en algunos casos, el tema del progresismo. Eh, digamos, ¿dónde se ubica este tema del aborto, digamos? Digamos, dónde lo pondrías? Muchos dicen, no, la derecha es inherente a la defensa de la vida y la izquierda, pero después encontrás, digamos, este último afán de los liberprogres, por ejemplo, o también mucho en el ámbito del liberal, que te dicen, no, pero el aborto lo ponen con la libertad individual. Hay otros liberales que te dicen, no, la vida es un continuo. ¿Cómo se puede dar esto y dónde se puede ubicar, digamos, el tema del aborto? ¿El tema del aborto se puede ubicar tanto en la derecha como en la izquierda? ¿O es un tema más dentro del progresismo hacia la izquierda? Como en tantos temas, yo podría Ujú, dar una definición teórica ujú, o podemos empezar por los datos prácticos, por los datos ujú, concretos, y que esos datos nos lleven a donde nos lleven. Te voy a contar ujú, una cosa que seguro vos ya conocés. Cuando fue la Guerra Fría, ¿sí? ujú, Fue años 50, 60, hasta la caída del muro, fue el ujú, gran choque entre las dos grandes ideologías, el marxismo y el socialismo. Perdón, ujú. el marxismo y el liberalismo. Y Y el todo el liberalismo mundo económico. y nos hacíamos, todos hacían la misma pregunta que vos hacías. ¿Quién es de derecha? ¿Quién es de izquierda? Y eso es un abordaje teórico que es lícito, que está muy bien. Ujú, Ahora, cuando vos vas y buscás quién financió, por ejemplo, el ujú, ascenso de los soviéticos, del comunismo soviético en Rusia en 1917, encontrás, o casualidad, a los supercapitalistas de Occidente. ujú, Encontrás a banqueros, que hoy serían los globalistas, financiando con sus dólares al marxismo soviético. ujú, Cuando vos decís, no, el liberalismo y el comunismo son opuestos, vas a la Segunda Guerra Mundial y encontrás al marxismo y al liberalismo unidos. ujú, Cuando vos decís, no, el socialismo y el liberalismo deben luchar,
Vas a la posguerra del 45 y encontrás que por orden de la Casa Blanca se dejó avanzar a Stalin, a las tropas de Stalin, y ocuparon la mitad de Europa y una gran cantidad de países de Asia. Entonces ahí decís, ¿qué está pasando acá? Porque mis coordenadas ideológicas me dicen una cosa, pero los datos históricos dicen otra. Ujú, Entonces, a mí me parece que lo que siempre va a terminar ganando es la realidad. ujú, Es la realidad. Los esquemas de derecha e izquierda nacieron en la Revolución Francesa. Y ujú, en opinión de muchos, hoy están vetustos. La realidad los desborda. ujú, Eh, Creo que hay razones para pensar esto. Por supuesto que yo, en términos así más habituales, puedo decir, no, bueno, si te preguntan, ¿qué vas a decir? No, bueno, según Francisco Franco, y es de derecha o de ultraderecha. Y vas a decir que, no sé, los guerrilleros montoneros herpianos eran de izquierda. Obvio. O Mao ujú, Zedong era marxista. O el chavismo, ¿dónde lo vas a poner? ujú, ¿No? Yo entiendo que eso lo usemos en un análisis, digamos, más inmediatista. Pero cuando somos más profundos, y la filosofía está llamada a la profundidad, ¿no? Creo que era Goethe el que decía, el que piensa lo más hondo ama lo más vivo, ¿no? Entonces, ujú, cuando somos más profundos, nos empezamos a dar cuenta que por debajo de esas apariencias, de esta de derecha contra izquierda, centro derecha contra centro izquierda, hay profundas coincidencias. Y en el caso, por ejemplo, de la Argentina, se ha ujú, visto que entre las personas de confianza de George Soros, ¿no? ujú, El famoso globalista anticristiano, cuando se destapó la lista, habían tanto oposición como oficialismo. ujú. Es Estaba verdad eso. financiada, estaba financiada, por ejemplo, un Fernando Iglesias, que vos podrías llamarlo de centro derecha, una Patricia Bullrich, centro derecha, Ujú, y había gente, y había un Daniel Lipovetsky, abortista, que ujú, también podrías en algunos temas de economía o de orden público ponerlo a la centro derecha, junto con ujú, gente como Vicky Donda. ¿Y Vicky Donda ujú. dónde la vas a poner? A la centro derecha, no creo. Exacto. Entonces, mirá qué interesante. Soros es un hombre que pone varios huevos en distintas canastas, ¿no? Ujú, Es como si yo soy un multimillonario, juego a Boca River y pongo plata en Boca y pongo plata en River. ujú, Si gana Boca, yo gané. Y si gana River, yo también gané. ¿Sí? Y de esa manera se asegura Soros una disidencia controlada, es decir, se asegura que nunca se va a llegar a profundizar en las raíces del problema cultural. Y el problema cultural no pasa por ser de derecha a izquierda, sino pasa por el mundo, un mundo objetivo, donde la verdad y la justicia son algo objetivo, o el mundo es algo caprichoso, subjetivo, que el hombre va maleando y que puede ir acomodándolo a su voluntad omnímoda. Entonces, en el primer paradigma tenemos que ese mundo objetivo de principios y bienes ujú, es un mundo ordenado que no puede explicarse sin un ordenador, que es Dios. Y ahí tenemos los primeros rudimentos de una filosofía que mira ya a la revelación cristiana. ujú, No es la revelación todavía, pero mira hacia allá. Y en el otro mundo, un mundo donde el hombre es el centro de todas las cosas, el hombre es el productor de sentido, el productor de la verdad, entonces ya ujú, no tenemos un mundo teocéntrico, con el centro en Dios, sino un mundo antropocéntrico. Bien, este mundo es el que estamos viviendo. ujú, Y en este mundo, si se legaliza el aborto por mayoría, vale. Si se legaliza la eutanasia por mayoría, vale. Si se legaliza las drogas, el consumo de estupefacientes, todo vale si es por la mayoría. Yo creo que ahí está el choque fundamental, la incompatibilidad de paradigmas en la que tenemos que tener perfectamente en claro de qué lado estamos nosotros. Y yo ya elegí mi lado. Y yo sé que vos también. claro, aparte, bueno, justamente un pequeño análisis de lo que decías y justo te hago una pregunta sabiendo un poco de lo que venimos de eje de tema, pero me gustó que justo lo levantaste, que es claro, o sea, yo me acuerdo que un amigo me ponía un ejemplo que me decía, si yo agarro y meto en una isla, o agarro, dice, la ciudad autónoma de Buenos Aires, echo a toda la gente y solamente meto asesinos,
y agarra y busca una ley, ¿qué van a elegir? Van a agarrar y van a decir, listo, hay libre muerte, digamos, para quien sea, o sea, se puede asesinar a quien sea. Dice, esa ley de la mayoría y demás está mal, porque, a ver, las cosas hay que verlas por objetivo, o sea, el orden es el orden natural y lo que está mal está mal. No es porque solamente Exacto. justo un tema legislativo, administrativo, digamos, pasa por encima de la demás gente. Me dice, mirá, Uli, mirá lo que pasó, me dice, fíjate, el 60% del país y más es celeste y se aprobó el genocidio infantil, como si nada. ¿Por qué? Porque unos legisladores bancados por un globalista decidieron hasta cambiar sus votos en el medio de la votación, que está, digamos que está dicho. Ahora, justamente también, haciendo un paréntesis, digamos, en el tema eje, me interesó este tema del tema de lo que vos decís. Como que quedó, obviamente, quedó desuso, quedó, digamos, apañado, digamos, este tema de la derecha y la izquierda, porque claramente con todo lo que vino aconteciendo en el medio, etcétera, etcétera, y yo tengo una pregunta, disculpame que te tutee, justamente es este tema. Puede ser que las ideas sean derecha-izquierda, pero que hayan quedado, digamos, empañadas por los políticos, por los espacios políticos que dicen ser de cierto espectro y terminan, digamos, generando este gris, este empañamiento dentro de las ideologías. Creo que sí. Creo que los políticos capturan las ideas, las toman de rehenes y luego las reducen a una extensión absolutamente limitada sin Ujú, darles todo el peso de la lógica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un político puede tomar una idea, digamos, sana, un principio sano, por decir algo, el principio de bien común. Es un principio ujú, sano, reconocido por la doctrina social de la Iglesia, pero no lo ujú, aplica en todos los territorios. Ojo, lo aplica donde le conviene. ujú, Un político opuesto puede tomar el principio de la libertad, que de nuevo es un ujú, principio legítimo, pero no lo aplica en todos ujú, lados, sino lo aplica donde le ujú, conviene. Vamos a dar un ejemplo para que nos siga toda la audiencia. ¿No? Eh, para que veamos esta dicotomía entre liberalismo y socialismo, que no, en mi opinión no lleva a nada. ujú, El liberalismo nació casi desde sus albores, de que vio la luz, lucha por, un saludo acá a ujú. Isabel García, que nos saluda desde La Pampa, Santa Rosa de La Ujú. Pampa. Digo, Un saludo el gigante. liberalismo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere evitar la acumulación de poder político, ¿verdad? De eso se trata el Ujú, liberalismo, de frenos y contrapesos que eviten que el político gane mucho poder político. Y por otro ujú, lado, el socialismo busca limitar la acumulación del poder económico, la acumulación del capital. ¿Sí? ujú, Ahora, fijémonos qué interesante, que al liberal no le importa que una persona acumule mucho poder económico. Y al ujú, socialista no le importa, siempre que sea él, que ellos acumulen mucho poder político. Entonces, es como si los liberales estuviesen de acuerdo con la acumulación de poder económico, pero no con la acumulación de poder político. Y los socialistas marxistas exactamente al revés. Ahora yo te ujú. pregunto, Ulises, el poder económico y el poder político, ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro? Son palabras. Exacto. En el fondo, el que tiene poder político tiene poder económico. Y el que tiene poder económico, tranquilamente toca un botón y tiene poder político. Entonces, Ujú, estos esquemas que nosotros tenemos, por ejemplo, Intratables, ¿no? Un programa en el que yo estuve, lamentablemente, yo estuve en ese programa, junto con, junto a Roberto Castellano, por cierto. ujú, Hicimos el mejor papel que pudimos. Pero Intratables ujú, es un programa consagrado a un falso debate, donde vos tenés posiciones extremas que supuestamente son donde la gente el espectador se puede sentir identificado, pero no tenés una posición fuera de ese extremo. A veces la verdad está fuera de esos extremos.
Entonces, ujú, acá estamos todos discutiendo si el poder político va a ser limitado, pero no el económico. Pero chicos, abran los ojos, son lo mismo. Hoy, el poder económico que tiene George Soros, el poder económico, o sea, la cantidad de dinero de la cual dispone, se traduce en un poder político. Y el poder político de los estados se traduce en un ujú, poder económico, porque son ellos los que fijan un montón de leyes propias del orden económico. Entonces, no se trata de la falsa dicotomía de liberales socialistas, de hay que limitarlo, no hay ujú, que limitarlo. La cuestión es, hay que poner el poder al servicio del bien, ¿sí? ujú, Entonces, si un tipo tiene poder político y lo pone al servicio del bien, yo lo aplaudo. Y si un ujú, tipo tiene poder económico y lo pone al servicio del bien, yo también lo aplaudo. Pero ujú. entonces el poder no se define por la acumulación, sino por el fin hacia el cual se subordina. Y esta es la clave de un montón de debates que yo Ujú, en ninguno veo que se hable de este tema, ¿no? Tenemos ujú. a liberales, socialistas, agarrándose de los pelos, dándose trompadas, ¿viste? Como Tom y Jerry, ¿no? Infantilmente, y girando en debates vacíos que no nos llevan a nada. Ahora, justamente puedo tomar, digamos, también a George Soros, que es otra de las agendas con la que últimamente quiere avanzar, que es el tema este de la ideología de género. Y que, digamos, que nos limitan, digamos, a las personas que por ahí estamos en contra, por el mero hecho de decir, sacan la carta de la homofobia, anti-inclusión, antiderecho, anti-fascista, etcétera, digamos. Ahora, pero no ponen, digamos, sobre la mesa el tema de la debate de la disforia, de las patologías, digamos, y etcétera, y también el tema de, como decís vos, ya sea mediante el poder económico, político, digamos, que son lo mismo, digamos, establecer normas y obligatoriedad y meterse hasta en los manuales de estudio de los más chicos. Directrices. Así es, sí, es un programa sistemático de corrupción, Ujú, ¿sí? Lo que se busca es naturalizar lo malo. ujú, Y lo malo hay que naturalizarlo, hay que volverlo natural, eso significa naturalizarlo, ujú, hay que popularizarlo, hay que volverlo común desde la más tierna edad. ujú. Que es lo mismo que está pasando ahora con el tema del barbijo. Exacto. Están naturalizando el barbijo. Si vamos al... No me quiero ir de tema, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pero vayan a buscar lo que dijo Ann Matt en el 2009, 3 de julio 2009, sobre el barbijo. Dijo exactamente que el barbijo tenía una vida útil de 2 horas y que no se le recomendaba para gente sana, sino solo para las que tuviesen síntomas respiratorios. Ujú, Lo quieren naturalizar el barbijo. Cierro esto, vuelvo ahora al tema de ideología de género. ujú, Acá la cuestión está en que no todos, pero una parte muy grande de la población ha reaccionado muy tarde, porque la ideología de género no llegó así de la nada, sino que llegó a caballo de la educación sexual, ujú, una ley que fue sancionada a comienzos del siglo XXI, ujú, que esto es lo que muchos olvidan. La educación sexual fue sancionada, si no me equivoco, ujú, año 2005-2006. ujú. ¿Sí? Ahí nos dejaron un dispositivo legal que luego iba a ser interpretado por una comisión de educación nacional, por el Consejo Nacional de Educación. Ujú, Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la batalla no empezó hace 3 4 años, ¿sí? Sino que una batalla que viene décadas y que hay un sistema político que produce ideólogos y luego produce una falsa alternativa a esos ideólogos. Yo tengo 35 años, Ulises, ujú, pero yo he visto en estos años de mi vida un montón de veces esa lucha entre un polo supuestamente conservador y un polo progresista, ¿no? De un lado más orden, menos libertad, de otro lado más libertad, menos orden, de un lado más seguridad, de otro lado más igualdad, supuestamente, y son todas falsas alternativas. ujú, Una auténtica filosofía católica lo que nos hace es ponernos en otro plano, ujú, en un plano cualitativo. Entonces, si por lo menos no resolvemos este tema en nuestra mente, jamás podemos soñar en resolverlo en la realidad. Y el problema está
en que ni siquiera tenemos la cuestión clara a nivel de conceptos. ujú, Entonces, defendemos, o muchos defienden una economía libre, olvidándose que la rentabilidad no puede ser el único o el último patrón de conducta. ¿Sí? Muchos otros defienden una igualdad absoluta de todo, sin conocer que hay igualdad, que hay igualdades justas e igualdades injustas, así como hay desigualdades que claman el cielo y hay desigualdades que son fruto del trabajo y de la habilidad y los talentos. ujú, O sea, si vos estudiaste más que yo, no sé, marketing, por decir algo, es lógico que sepas más que yo. Y no es injusto que ganes más que yo eh, si has hecho un esfuerzo mayor que yo para ganarlo. ¿Sí? Pero por eso hay que distinguir, una cosa es la desigualdad de honorarios, otra cosa es la desigualdad, por ejemplo, en cuanto a prestación de salud. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados mientras la gente se muere. Y ujú, no puede decir, ah, no, bueno, no tienen dinero, no, yo no voy a poner salud pública, que se mueran. No puede hacer eso un Estado. Un Estado que quiera ser justo, no puede hacer eso. Entonces hay que distinguir, y esto nunca se hace, en ninguno de los debates se hace. Ni los socialistas, ni los liberales, ni los paleolibertarios, ni los marxistas, no quieren distinguir eso. Cada uno le habla a su propio público, ¿sí? Y hay un monólogo. Entonces, lo que falta justamente acá es que predomine el logos, ¿no? Vos me hablabas de filosofía. Logos, un término propiamente filosófico. Tiene que predominar el logos, la verdad, la razón, las cosas como son. ujú, Y discutirlas a fondo y que la mejor evidencia sea la que termine ganando. ujú. Además, bueno, también ya para ir cerrando un poco el tema progresismo y ir a una pregunta que me gustaría escuchar el análisis, que más proviniendo de, por más que usted quiera llamarse licenciado en filosofía, para mí es un filósofo, digamos, ¿no? Es más arriba que un licenciado, pues la verdad el trabajo que usted hace es fenomenal, y hay que seguirlo en las redes, la verdad, porque la verdad que lo que hace y lo que propone, la verdad es increíble. Me gustaría también, si esto también va de la mano con el feminismo, digamos, este feminismo radical, que muchos dicen que ya ha llegado para quedarse, otros dicen que ya no hay más feminismo, como que ya la gente lo tomó como que no es el verdadero feminismo de la primera y segunda ola, y otros también lo toman como, bueno, a ver, el feminismo habría que erradicarlo porque intenta sacar esto de lo que llaman ellas el patriarcado, digamos, que muchos dicen que el patriarcado no es algo malo, sino que es algo esencial y que ha hecho evolucionar a la sociedad a lo largo de los siglos. Bien, me tiraste todo y yo tengo que arreglar y acomodar y atajar a ver por dónde empezamos a descuajar esto tan complejo. En primer lugar, desde que nació el feminismo, es cierto que ha recibido distintas influencias Ujú, y que es cierto que en la actualidad predomina la influencia de predomina, no digo que sea la única, sino que es la que tiene más espacio, ujú, predomina la influencia de un feminismo, si vos querés, marxista, lesbo izquierdista, etcétera. ujú, Pero si vas, por ejemplo, a una película de mitad de siglo como Mary Poppins, ujú, ahí ya ves uno de los personajes principales, que es la mamá de los niños, es toda una feminista. ujú, ujú, Y no es una feminista de izquierda, es una feminista más bien liberal, es una feminista del hecho de que, bueno, que la mujer pueda votar, etc. ujú, El problema acá es que es la narrativa con la que el feminismo primero intentó ganar terreno y la narrativa actual. ujú, ¿Sí? Entonces, en esta narrativa, que esto creo que los dos feminismos lo tienen en común, ujú, es como que hay un sistema, como si el hombre, el varón, vos y yo nos pusimos de acuerdo para pergeñar un sistema malévolo para oprimir mujeres. O sea, esta es la primera premisa y esta es la que hay que cuestionar, ujú. por lo menos que nos den elementos que es así. Hay algunos segmentos de la sociedad en los cuales los varones tenemos ventajas y hay otros segmentos donde tienen las mujeres ventajas.
O sea, por ejemplo, voy a ejemplo uno muy torpe, pero el, la modelo femenina más, una Naomi Campbell, por Ujú, ejemplo, gana muchísimo más, que es una de las modelos más, digamos, mejor conceptuadas en el mundo, gana muchísimo más que el modelo masculino. ujú, O sea, el tipo más famoso, que no tengo idea quién es, obviamente, pero ¿por qué gana más? Bueno, porque evidentemente en nuestra psicología sexual, para nosotros lo físico ujú, es mucho más determinante que para la mujer. No significa que para la mujer no es determinante, ujú, de ninguna manera. Si vos vas a una cita, por favor, tenés que estar bien arreglado, lavarte los dientes, perfume, bien arregladito, mostrar inteligencia social a través de tu forma de vestir, ujú, ¿no? Pero digamos que en lo físico de la mujer es como, bueno, te sirve para no, a la mujer le sirve para no descartar un hombre, ujú. ¿sí? O sea, a ver, es el punto de partida, pero hay un montón esto me cuentan mis amigas, que hay un montón de tipos, o hermosos o facheros, que después empiezan a hablar y son estúpidos. Exacto. Entonces a ella no les gusta, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno gana más que otro? Probablemente porque para el varón una mujer hermosa sea como suficiente. Muchos varones, no, si es hermosa ya está, voy y como decimos en Argentina, le tiramos los perros, los galgos, ¿no? En otros países dicen les tiramos los trastos, ¿sí? Pero la cuestión es la misma. Ahora, para ellas, por supuesto que la apariencia es interesante, pero es un punto de partida. Después hay otras cuestiones, la seguridad, bueno, no vamos a hablar del tema ahora, podemos hablar otro día si vos querés. Acá Marisa me confirma. Acá Marisa me confirma. Muchas gracias, Marisa. Entonces, en ese terreno, las mujeres, por ejemplo, ganan más que los hombres. Y ni vos ni yo vamos a cometer la estupidez de salir a decir, tienen que ganar lo mismo. A mí no me importa. O sea, a mí yo estoy feliz con mi vida, espero que vos estés feliz con la tuya. Ujú, Y lo que nos gusta no es que el otro esté peor, es que yo estar mejor. ¿Entendés? Si vos tenés un auto, yo no tengo auto, yo no quiero que vos pierdas tu auto, yo quiero tener uno mío. Y en todo caso, vamos y jugamos una carrera, pero no quiero que pierdas tu auto. Fíjate, por ejemplo, en el jardín de infantes, ujú, predominan las mujeres y a nadie se le ocurrió razonablemente que esto esté mal. Es simplemente porque la mujer tiene un talento particular con los ujú, menores. ujú, Desarrollarlo para el varón promedio es muchísimo más difícil que desarrollarlo para la mujer promedio. No significa que el hombre no tenga talento con los niños. A mí, por ejemplo, a mí me va ujú, bien con los niños. Yo fui docente de primaria, de ujú, secundaria, de universidad, y me llevo bien, o sea, yo tengo creatividad, me gusta estar con los niños, pero sé que no es lo común. ujú, Y después el varón tendrá sus otras habilidades y listo, nos vamos complementando. El problema es que esta diferenciación que es tan rica, ideologizarla y volverla como si fuese un plan siniestro, malévolo, de varones que estamos, ¿sí? ¿Viste? Con capucha, Ulises, y viendo cómo destruirlas. Es una locura. O sea, las desigualdades que hay en el mundo son el fruto de un montón de factores. Que puede haber algún sector en donde haya una desventaja injusta, sí, puede haberlo, pero no en todos. Y después la mujer tiene sus propias ventajas por el hecho de ser mujer, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, las tasas de suicidio afectan generalmente, son más los hombres que se suicidan, en las guerras mueren más hombres que mujeres, la cantidad de pobres, la gran mayoría son varones y no son mujeres, ujú, la cantidad de accidentes laborales, la gran mayoría son varones, no mujeres. Entonces, es un poco de todo. ujú. Ahora, creo que hay que evitar justamente que el feminismo gane, que gane el lugar la narrativa feminista. Y para eso hay que atacar la médula, que es la cuestión esta de si hay un sistema o no de opresión. ¿Sí? Ujú. Me parece que eso es lo más importante. Y una vez que ataques ese fundamento, lo demás como que Cae por sí se solo. cae por su propio peso. Exacto.
Ahora, justamente todos estos temas que aparte usted ya fue como amoldando un poco, ¿no? Para la respuesta a esto, pero no puedo dejar de hacerla. Digamos, porque claramente, justo hablábamos del tema derecha-izquierda, hablábamos de distintas aristas del progresismo, del otro lado está el tema de los valores, y muchos dicen, bueno, tiramos, digamos, de la mesa, lo tiramos así, digamos, todo el tema de la derecha y la izquierda, porque hoy en día se ha empezado a hablar de que ya no es así, es patriotas contra globalistas. Digamos, está bien hecha esa dicotomía, digamos, está bien dividido, o digamos, usted le da otra perspectiva, otra alternativa, o lo llamaría diferente. Me gusta más patriotas versus globalistas, me gusta mucho más que izquierda-derecha. Me parece que izquierda-derecha son discusiones dicotómicas, ¿no? Uh La dicotomía o el maniqueísmo en la política, en la ideología, en el pensamiento, justamente ¿cuál es lo propio del maniqueísmo? Es, vos no tenés nada de razón y toda la razón la tengo yo, -huh. o viceversa. Y yo creo que acá cabe distinguir. Una distinción que no es ni tibieza, ni relativismo, ni soy de centro, no. Es simplemente distinguir. Es decir, históricamente hablando, el marxismo trabajó aprovechando las injusticias que generó el sistema capitalista liberal. Exacto. Las injusticias del capital. O sea, cuando hoy hablamos, por ejemplo, de derechos laborales, que muchos empresarios agarran la cabeza, ah, el derecho laboral, es cierto que ha habido un abuso del derecho laboral, pero el derecho laboral, digamos, ¿por qué nació? Bueno, nació porque antes había un tipo que te hacía laburar 12 horas, te daba 2 pesos con 50, te hacía dormir en el suelo y te decía, no querés este trabajo, no te preocupes. Es la revolución industrial y tengo a 5.000 personas dispuestos a aceptar este trabajo. No, que hay no hay ningún La historia que problema. decían, no quiero ganar más que esto que el otro, no, mirá, y llamaban a propósito gente para que el empleado vea la fila larga que había por detrás de él para que diga, bueno, ya está, acepto agachar la cabeza y seguir para Bueno, adelante. exacto, es un sistema que se autoperpetúa en sí mismo. Entonces, creo que salir de la solución dicotómica implica decir, no todas las cosas que dice la izquierda son per se falsas, aunque las diga la izquierda. El problema es la solución, generalmente dialéctica, de oposición que la izquierda le da a todo. Es decir, la izquierda lo que hace es curar la enfermedad con un remedio que es peor, Ujú. ¿no? Y lo que vos decías del feminismo, de la ideología de género, no es otra cosa que llevar la lucha de clases marxista al terreno de la sexualidad. Ujú. Entonces, así como hay un patrón que explotaba al obrero, llevas eso a la sexualidad y tenés al varón que explota a la mujer. Y después tenés al patriarca que explota a los hijos. Ujú. Entonces, tenés siempre un esquema de oposición. Fíjate, tenés un esquema de oposición versus el esquema de armonía. Ujú. En la filosofía cristiana vos tenés armonía. El padre debe amar a sus hijos, el padre debe sacrificarse por su esposa, ¿sí? Y eso es una familia. Ujú. Por supuesto que puede haber limitaciones, puede haber despotismo, pero las Ujú. limitaciones son justamente abusos de una institución per se buena. En cambio, en el marxismo no hay eso. Ujú. La institución es per se mala y hay que destruirla, Ujú. ¿sí? Y la familia no es más que un consenso social. Ujú. Entonces, ahí tenés las dos cosas. Entonces, nosotros primero, digamos, la lucha cultural y política es inseparable de una lucha psicológica, social, religiosa, económica. Y se deben librar todas a la vez. Ujú. Y eso la lucha entre derecha e izquierda no lo ve. Exacto. El derechista promedio ve la cuestión del orden público, ve a los piqueteros, ve a los zurdos y dice, hay que romperlo todo, hay que romperlo todo, hay que partirle los huesos. Obviamente que hay que volver y recomponer el orden público. No pueden hacer lo que se les antoje. Pero después de un análisis tenemos que ver, che, ¿por qué salió esto? Ganamos el orden público, perfecto. ¿Y por qué surgió esto? Ujú. ¿Hay alguna injusticia de fondo en esto? Ujú. ¿Está bien que una persona que gana dinero para alimentarse durante 100 vidas no colabore con otras personas que llegan apenas a fin de mes? Ujú.
¿sí? ¿Es la rentabilidad el patrón último de la actividad económica? ¿O existe algo por encima de la rentabilidad? Los precios, ¿cómo deben calibrarse? Bueno, hay un montón de preguntas para hacer. El problema es que tanto el liberalismo como el socialismo dan soluciones dicotómicas a esto, Ujú. ¿sí? Y no se alimentan Entonces, una de la otra, digamos, no llegan a un consenso que... ahí está, ahí está. Y te doy un ejemplo, mirá, está muy bien lo que decís. Acá en Argentina tenemos una dicotomía hace décadas entre gorilas y peronistas, ¿no? Ujú, ujú. Gorilismo, peronismo. Se matan, se golpean, se atacan, ¿viste? Tom y Jerry. Pero no, yo no puedo decir que ninguno tiene algo de verdad. El problema está en que al extremar y al fanatizarse uno y el otro, lo que hacen es alimentar el monstruo que pretenden combatir. Ujú, Y lo mismo pasa con la derecha y la izquierda. Entonces, ujú, lo que hay que buscar es una solución armónica y esa es la solución que da la doctrina social de la Iglesia. ujú. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero dejarles acá a nuestros espectadores. Ahora, justamente me gusta también, me gustaría tomar el tema de que cuando usted habló del tema del barbijo, también, digamos, entra también en esto, digamos, porque no es solamente el hecho del barbijo, ¿no? Sino lo que representa y el instrumento que se ha convertido en política también, y que yo creo que lo único bueno de esto del coronavirus es que ha surgido este entender, digamos, porque a los que nos llamaban conspiranoicos, que decían, no, ustedes que creen en George Soros, que esto que el otro, que nos insultaban por eso, ahora utilizan esos mismos adjetivos y calificativos del nuevo orden mundial y demás, digamos, ¿no? Claro, decíamos, mucha gente se ha dado cuenta de que esta, eh, esta conspiración global no era un invento de unos trasnochados, eh, que de repente teníamos un problema psicológico, sino que era una realidad. Sí, sí. Y, por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante que Ujú, Infobae ha filtrado muchos artículos en donde demuestra la verdad, ujú, demuestra que la pandemia es falsa, que los números están manipulados, que ujú, la cuarentena ha sido contraproducente y por lo tanto esto arroja una presunción negativa sobre las vacunas. ujú. Vacunas del coronavirus, no la vacuna en general. No, obviamente. Entonces, me parece que son elementos que una persona razonable tiene que razonablemente poner en la balanza y, y pensar, estimado. La verdad, Juan Carlos, no le quito más tiempo, sé que ya le quité bastante, le molesté bastante, y espero poder molestarlo después más adelante para hacerle más notas, porque la verdad que es un pensador increíble y la verdad las cosas, los conceptos, cómo le tiro yo, digamos, todo contenido, usted lo logra ordenar y bajarlo, digamos, para que la gente lo entienda. Te agradezco mucho tus palabras, tus conceptos. Te mando un saludo atento y un saludo a todos los que están escuchándonos. Especialmente un saludo a mi amiga Maru, que creo que está por ahí conectada. Y te mando un abrazo, Luis. Es un gusto conocerte y hasta muy pronto, cuando Dios lo disponga. Obviamente, que Dios lo bendiga. Un saludo gigante.